¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en el mismísimo núcleo de la vida. Vamos a descifrar juntos esas instrucciones maestras que le dicen a cada una de nuestras células qué hacer y cómo hacerlo. Hablamos, claro, del control genético de la síntesis de proteínas. Para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, el panorama general, el control genético. Después, nos metemos de lleno en la molécula de ADN, vemos de qué está hecha. Luego, desciframos su idioma. Y para cerrar con broche de oro, seguimos todo el camino desde el gen hasta la proteína. Arranquemos entonces. Primera parada, el control genético central. Pensemos en el núcleo de la célula. Imagínenselo como la bóveda de un banco, ¿no? O mejor, la oficina del arquitecto principal. Ahí dentro están los planos maestros, los blueprints para construir y operar todo en la célula. Y miren, este esquema es básicamente el resumen de todo el proceso. ¿Ven? Todo arranca acá, en el núcleo, con el ADN. De ese ADN se saca una copia, una especie de mensaje que se llama ARN. Este mensajero sale del núcleo, se va al citosol y ahí los ribosomas, que son como las fábricas, leen el mensaje y ¡pum!, construyen la proteína. Y esa proteína es la que al final hace todo el trabajo, ya sea como un ladrillo para la célula o como una herramienta, una enzima. Y ojo, no estamos hablando de un par de planos. La escala de esta biblioteca es monumental. Estamos hablando de unos 20.000 genes que codifican proteínas en el genoma humano. 20.000. Cada uno de esos genes es una receta para construir una máquina molecular específica que hace de todo, de verdad, desde ayudarnos a digerir el almuerzo hasta montar la defensa contra un virus. Ok, perfecto. Tenemos 20.000 planos. Pero, ¿en qué están escritos? ¿De qué material están hechos? Bueno, esa pregunta nos lleva directo a la siguiente sección. Vamos a desarmar, pieza por pieza, la molécula que guarda toda esta información. El famoso ADN. Y acá la tenemos, la famosísima doble hélice. Es que es sin duda la molécula más icónica de toda la biología. Véanla como dos hilos larguísimos que se enroscan uno sobre el otro, como una escalera de caracol. Y esa escalera tiene millones y millones de peldaños que unen los dos lados. En esta imagen se ve clarísimo. Los pasamanos de la escalera, digamos la parte de afuera, están hechos de azúcares y fosfatos. Eso le da la estructura, la forma. Pero lo realmente importante, el secreto de la vida, está en los peldaños, en el interior. Esos son los pares de bases nitrogenadas, y es justo ahí, en la secuencia de estas bases, donde está escrito todo el código genético. Si nos ponemos un poco más técnicos, a nivel químico, cada hebra de ADN tiene 3 ingredientes básicos. Primero, ácido fosfórico, que es parte de ese esqueleto que mencionamos. Segundo, un azúcar muy específico, la desoxirribosa, de ahí el nombre de la molécula. Y tercero, la estrella del show, una de las 4 bases nitrogenadas. Ahí está la clave de todo. Bien, ahora hagamos zoom. Vamos a enfocarnos justo en esas bases, porque son, literalmente, las letras con las que se escribe el libro de la vida. Conozcamos a los protagonistas de este idioma molecular. Y aquí hay un detalle químico súper interesante. Estas letras no son todas iguales, vienen en 2 sabores o familias. Fíjense, a la izquierda las purinas, que tienen una estructura química más grande, con 2 anillos. A la derecha, las pirimidinas, que son más chiquitas, con un solo anillo. Y esta diferencia de tamaño, aunque parezca un detalle menor, es absolutamente crucial para que la doble hélice funcione. Ya van a ver por qué. Entonces, para que no nos quede ninguna duda, las purinas, las grandes, son la adenina, que llamamos A, y la guanina, G. Y las pirimidinas, las pequeñas, son la timina, T, y la citosina, C. A, G, C, T. Eso es todo. Con solo 4 letras se escribe el manual de instrucciones completo de casi todos los seres vivos. Increíble, ¿no? Perfecto. Ya tenemos las piezas sobre la mesa. Conocemos las letras. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo se juntan? ¿Cuáles son las reglas de este idioma? Bueno, vamos a descubrir las reglas de ensamblaje de este código. Y la pregunta del millón es esta. ¿Cómo le hacen estas 2 hebras para unirse y mantenerse juntas de una forma tan perfecta, tan estable, para formar esa doble hélice que conocemos? La respuesta, y esto es fascinante, es una regla de una simpleza casi poética. Se llama el apareamiento de bases. Y es así de fácil. La adenina A siempre, pero siempre se une con la timina T. Y la guanina G siempre va con la citosina C. Fíjense, siempre una base grande, una purina, con una pequeña, una pirimidina. Esto hace que el ancho de la escalera sea siempre el mismo, y se unen con unos enlaces de hidrógeno que funcionan como un velcro químico que las mantiene juntas.
Entonces, resumiendo este punto que es crucial, el código genético no es más que la habilidad que tiene el ADN para, usando esta secuencia específica de bases, dar la orden exacta de cómo construir una proteína, aminoácido por aminoácido. Es ni más ni menos que el sistema operativo de la célula. Y aquí, citando la fuente, viene una idea clave. Los tripletes sucesivos controlan en último término la secuencia de aminoácidos en una molécula proteica. Por favor, quédense con esa palabra, tripletes. Es fundamental. Piénselo de esta forma. La maquinaria celular no lee letra por letra como si estuviera deletreando. No, lee en palabras de 3 letras. Cada una de estas palabras, a las que llamamos triplete o codón, es una instrucción para agregar un aminoácido específico. Los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas. Por dar un ejemplo, si la célula lee el triplete GGC, la instrucción es siempre la misma. Trae una prolina. Bueno, ya vimos el plano y desciframos el idioma en que está escrito. Ahora vamos a la última parte, la más dinámica. Veamos cómo la célula pasa de la teoría a la práctica, cómo va del plano a la construcción final, de un gen a una proteína que funciona. Y miren, volvemos al primer diagrama que vimos. Pero ahora tiene mucho más sentido, ¿verdad? Todo lo que acabamos de desglosar, la doble hélice, las bases, el código de tripletes, todo eso encaja perfectamente en este flujo. Ahora sí entendemos el viaje completo de la información genética. A este proceso, a este flujo de información, se le conoce como el dogma central de la biología molecular y se resume en 2 grandes pasos. Primero, transcripción. Esto pasa dentro del núcleo. Básicamente se saca una fotocopia de un gen del ADN a una molécula mensajera, el ARN mensajero. Segundo paso, traducción. El mensajero sale al citoplasma y ahí los ribosomas leen el mensaje y, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, van pegando los aminoácidos uno por uno para armar la proteína. Ok, vamos a resumir las ideas más importantes para que nos queden bien grabadas. Primero, los genes son los jefes. Controlan la célula diciendo qué proteínas se hacen. Segundo, la estructura del ADN, esa doble hélice, es perfecta para proteger el código. Tercero, el idioma de este código se lee en palabras de 3 letras, los tripletes. Y cuarto y último, las proteínas son las que hacen el trabajo pesado, las que ejecutan las órdenes. Y para cerrar, les dejo una pregunta que nos lleva directamente al campo de la medicina. Si todo este sistema es tan increíblemente preciso, ¿qué pasa si hay un error? ¿Qué pasa si cambia una sola letra en este manual genético gigantesco? Un único error de tipeo en miles de millones de instrucciones, ¿qué consecuencias puede tener para la salud o para una enfermedad? Bueno, la respuesta a esa pregunta es, en esencia, la base de toda la genética médica. Da para pensar, ¿no?